Muy bien, más información. La Regional Costa del Uruguay del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, SUGARA, presentó a las autoridades municipales de Concordia, de Concepción del Uruguay e inclusive nuestra ciudad de Colón un protocolo de trabajo seguro para la actividad de guardavidas en este marco de pandemia, ¿sí? Y empezamos también a divisar un verano, una temporada y las actividades que lógicamente en cada una de las entidades deben empezar a ponerse firmes en cuanto a distintas concepciones de cara a lo que será el trabajo. Para eso nos parece interesante charlar en este caso con el secretario Cristian Bianchi para conocer un poco acerca de la realidad de SUGARA hoy por hoy frente a estos temas. Cristian, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Liel. ¿Cómo te va? Por Bien. ahí te quería hacer una aclaración Sí. específica porque si bien soy representante del lugar o soy integrante del gremio, no soy secretario del gremio, sino que soy secretario de actas del gremio. Bien. Por lo que tenemos un secretario general de la localidad que se llama Javier Céspedes y un subsecretario que se llama Lucas Blan. Yo me encargo solamente de lo que tiene que ver con el tema de actas, notas y ese tipo de cosas. Bien. Por ahí para que quede claro que soy el secretario gremial de la regional en la localidad de Colón. Perfecto, Cristian. Agradecemos esa aclaración por allí. De todas formas, lógicamente que al estar dentro de este entorno y dentro de este espacio, conocerás bien estos meses en los cuales han tratado múltiples cuestiones y donde, bueno, ahora al haberse presentado este protocolo, ¿qué perspectivas hay desde SUGARA respecto a lo que pueda llegar a suceder? La perspectiva, de acuerdo a lo que pueda llegar a suceder, estamos atados a los protocolos a nivel nacional en lo que tiene que ver a nivel turístico, ¿cierto? Si desde Nación aprueban un protocolo para la temporada estival, se va a pasar a las distintas provincias y las provincias activarán un protocolo en base a la situación de la provincia con respecto al virus. Vos fíjate que la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene más del 50% de los casos de COVID hoy en día y el otro 50% o menos se distribuye alrededor de todo el país. Sí. Hace poquito a nivel nacional, en el Senado, en Cámara de Diputados, se trató un proyecto de ley que tiene que ver con el turismo a nivel nacional, el cual hoy por hoy fue judicializado por un sector de un bloque opositor al gobierno, o sea que quedó como medio trunco, una sesión que se va a tener que volver a realizar. Entonces, tanto la provincia de Entre Ríos como la localidad de Colón está atada al protocolo que se pueda llegar a mandar de Nación con respecto a lo que sería el turismo en general. Claro. Nosotros desde el ámbito de guardavidas, lo que se hizo a través del gremio, que fue el protocolo que aprobó Nación, el protocolo que presentó SUGARA, fue presentar un protocolo de trabajo, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver en la relación laboral del guardavidas dentro del ámbito de trabajo con respecto a las medidas que se deben tomar respecto al virus. Claro. Tanto en el contacto con la gente como en el contacto con los demás guardavidas. Es independiente entonces a la actividad de la temporada de verano. Es independiente a la actividad de temporada. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la temporada estival no está habilitada. Claro. O sea, hoy por hoy no va, en teoría está todo cerrado, no tenemos turismo a nivel provincial. Yo quiero creer, ¿no es cierto?, que algo que lo vengo pensando y lo venía charlando con algunos compañeros, que una vez que Nación habilite un protocolo turístico, quiero creer que lo va a habilitar a nivel interprovincial, por lo que cada provincia va a tener que permitir el ingreso a las distintas ciudades turísticas de turistas, pero en el ámbito interprovincial. No creo que recibamos turismo de Buenos Aires, salvo las personas que tengan domicilio acá y vivan en la provincia. Sí. Quiero creer, por una cuestión de seguridad, teniendo en cuenta el hecho de que todavía no hay vacuna o las vacunas están en proceso de investigación todavía. Sí, exacto. Consultarte, Cristian, ¿hace cuánto que estás trabajando en tu lugar, en ese puesto? Si ya habías podido tal vez
hacer una comparación o modo de ejemplo claro lo que había sido el año pasado, un año normal de trabajo, respecto a este que ha estado muy, muy detenido? Bien, yo soy guardavidas desde el año 99. Ujú. De los que estamos en actividad hoy, eh, soy el más viejo junto con otro compañero que también eh, está en actividad todavía, que es guardavidas de más o menos el mismo año, un año antes que yo. Sí. Eh, Todas las temporadas son distintas, pero esta es muy atípica. Ujú. Nosotros, a través del gremio, estuvimos participando en distintas charlas, conferencias vía Zoom o vía Skype o vía Drive, en donde estuvimos planteando todo lo que tiene que ver con la realización del protocolo. O sea, el protocolo que hoy presenta Nación fue un trabajo en conjunto de todas las regionales, de todas las provincias donde hay guardavidas y donde hay guardavidas atados al gremio, Ujú. atado simbólicamente, ¿no? Sí. Se tomó mucho lo que tiene que ver en el análisis a nivel provincial, los contactos que tenemos en la República Oriental del Uruguay, que ellos ya habilitaron, lo que tiene que ver con piscinas Ujú. de recreación y piscinas de natación y clubes. Y Ujú. también recibimos material de Europa, más precisamente de España, eh, debido a que, como en el año 2008 yo estuve trabajando allá como guardavidas, prestando servicio de guardavidas, Ujú. me quedaron algunos contactos y con todo esto de la pandemia, cuando yo sabía que estaba por empezar la temporada estival allá, alrededor de mayo más o menos, yo ya estaba en contacto con algunos conocidos que me quedaron allá, Ujú. viendo cuáles eran los protocolos que se iban a utilizar en las distintas localidades. Porque vos tenés en cuenta que, por ejemplo, España, vos tenés la parte de Cataluña, que para que la gente se ubique de donde está Barcelona, Ujú. que ellos trabajan con un protocolo distinto a la parte donde está la gente de Sevilla, por ejemplo. Sí, sí, Eh, sí. pero básicamente se manejan en similitud los protocolos. Y los protocolos nuestros fueron parcialmente copiados algunas cosas, pero adaptados a la situación de lo que es la realidad argentina y lo que es la realidad de el guardavidas acá en Claro. nuestra ¿Es región. distinto con respecto a España? Sí, sí, sobre todo el tema de legislaciones. Ujú. El guardavidas hoy por hoy está mejor preparado acá en Argentina. Ujú. Eh, por eso la demanda de guardavidas en su momento, eh, cuando fue auge, alrededor de la década del 2000, Ujú. muchos guardavidas emigraron a trabajar en temporada baja nuestra, o sea, en invierno, emigraban para Europa y venían a trabajar de nuevo en temporada alta, alrededor de noviembre, diciembre, hasta después de Semana Santa, otra vez en Argentina. Claro. Eh, lo que sí ellos tienen legislación con respecto a otras cuestiones, ellos son más rápidos para Ujú. generar distintos tipos de legislaciones, pero nosotros estamos bien legislados y nuestros protocolos son muy avanzados a nivel internacional, o sea, este protocolo que nosotros presentamos a través del gremio, que fue el que aprobó Naciones, es un protocolo que regulariza mucho la cuestión que tiene que ver con lo sanitario, pero el municipio que habilite sus playas o habilite su pileta o habilite su localidad para recibir turistas tiene que aferrarse al protocolo sin achicarlo, porque Ujú. mucho se habla por ahí de que hay que adaptar el protocolo a la realidad de la ciudad, Claro. cuando en realidad la ciudad debe adaptarse Al a la protocolo. situación Sí. actual de pandemia y actual, adaptarse al protocolo. El protocolo no tiene cuestiones muy diferentes a lo que actualmente se está viviendo Ujú. en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Sí. Nosotros como guardavidas somos personal de salud y como personal de salud y información tenemos que tener ciertos cuidados a la hora de tratar con la gente. Sí. Sí, sí. Suponiendo de que va a haber turismo, que no va a ser el turismo ese que estábamos acostumbrados años anteriores, que venía gente de todos lados,
Nosotros, nuestra actividad es esencial porque la gente al agua se va a meter, va a hacer calor y la gente va a querer entrar al agua, y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para que cuando eso pase, saber cómo actuar en caso de accidente y sobre todo cómo actuar de manera preventiva, ¿no es cierto? De Ahí manera está. prevención de accidentes y prevención de lo que tiene que ver con el protocolo COVID, ¿no es cierto? Claro, ahí está, Sobre justamente. todo el contacto con las personas. Eso mismo, la preocupación tal vez muy grande pasa en Colón por la temporada y el contacto que puede llegar a tener las personas, a ver, el amontonamiento también de gente. Todos sabemos incluso que la temporada tampoco se va a presentar de la forma de siempre en la ciudad de Colón. Entendemos que va a haber una disminución incluso en el número de personas que lleguen a la localidad. Pero de cualquier forma, el riesgo también que corre una persona de estar en contacto con otras tantas en un lugar abierto, en un lugar como puede llegar a ser una playa. ¿Habrá que estar también encima, crees, de la gente controlando ese tipo de comportamientos? Yo creo que la gente se está acostumbrando a a los determinados cambios que se fueron dando, como por ejemplo mantener un poco la distancia social. Ujú. Uno se da cuenta en los distintos comercios, ¿no es cierto? La gente hace cola para entrar, tiene más paciencia, no se amontona, tratan de no estar todos juntos en un lugar. Eh, lo está haciendo de manera natural, eso es importante destacarlo. Ujú. Nosotros, por ejemplo, lo que tiene que ver el protocolo, eh, se protocolizó una distancia social de 2 metros con las personas, ¿cierto? El Sí. guardavidas va a poder tener contacto con sus compañeros de torre, pero no va a poder tener contacto con los compañeros de otras torres, contacto fluido, ¿no es cierto? Sí, que se ¿Qué quiero acostumbraba. decir con esto? A ver, uno lo veía Por incluso en el protocolo, verano. Sí. claro, por protocolo, el puesto de guardavidas tiene que tener un margen con respecto a la gente de 2 metros. Ujú. O sea que una de las formas de conseguir eso es hacer una línea perimetral alrededor del puesto de guardavidas, porque tiene que ver con el puesto específico, lo que sería el Sí, mangrullo o la torre, ¿no? Pero como se le dice. Bien, sí. tiene que estar rodeada por un perímetro de soga, ¿no es cierto? Mínimo 2 metros alrededor, Ujú. en donde la gente no va a poder pasar hacia ese sector, salvo que sea por una tensión, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que se descompuso, que sufrió un corte o que fue rescatada y fue rescatada en las inmediaciones de la torre, se la acerca a la torre, pero el resto de las personas siempre tienen que mantener la distancia. Ujú. Bien, si bien los guardavidas que están en torre están más cerca, siempre la sugerencia es mantener esa misma distancia de 2 metros y estando cerca el uso de barbijo obligatorio y lentes, ¿no es cierto? Ujú. Gafas. Sí, 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 sí. Eh, una vez que el guardavidas tiene más de 2 metros, puede retirarse el barbijo, no es necesario que tenga puestos los lentes, Ujú. pero y mantener esa distancia de 2 metros con la gente también. Ahora, con respecto a los puestos aledaños, a las torres siguientes de los demás compañeros, también el guardavidas no puede tener contacto fluido dentro de la torre, sino que tiene que mantener una distancia de 2 metros, Ujú. salvo que por una urgencia o por una tensión tiene que acercarse al otro puesto, pero siempre manteniendo el protocolo, lo que sería Sí. tener el barbijo puesto, Ujú. usar guantes de látex y tener las gafas puestas. Sí, sí, exacto. Obviamente siempre la identificación de guardavidas, etcétera, etcétera. Cristian, Algo que... perdón, sin temor a ser irónico, ¿no? Para nada, al contrario, quiero simplemente poner una pregunta sobre la mesa y tal vez un ejemplo. Si, a ver, no, yo como un vecino más de la ciudad de Colón voy al río, no puedo acercarme, debo mantener todas estas cuestiones que mencionabas. Esto cambia rotundamente en el caso de que a mí me suceda algo en el agua. En ese momento se rompe todo tipo de protocolo, la vida primero, lógico, pero hasta ese momento, es decir, ese acercamiento que antes se tenía no se va a dar, pero sí en ese ejemplo, en esa práctica, ahí es donde ya no tenemos ese tipo de circunstancias. Bien, justo iba a eso antes de Ujú. que me hagas la pregunta, Ujú. y es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a habituarnos, y la única forma de habituarse es a través de la práctica. Nosotros cuando divisamos una víctima que está sufriendo un ahogamiento o una víctima de un accidente,
uno se prepara para ver que una persona está sufriendo el accidente. O sea, por ahí hay mucha gente, por ahí yo me doy cuenta, porque hace tantos años que estoy en esto, me doy cuenta cuando alguien que está en el agua se está por ir porque lo arrastra la corriente, etcétera, etcétera. Entonces uno previene, va, se acerca a la persona, le dice que se venga más a la orilla, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el accidente ya es inminente, que se produjo, que la persona se alejó y empezó a manotear, uno va enseguida. Nosotros tenemos una diferencia con respecto al mar, que en el río el tiempo de rescate es más corto porque el agua no facilita la flotabilidad como en el mar por la salinidad. Claro. Entonces nosotros trabajamos con perímetro bollado, el perímetro bollado generalmente está cerca de la costa y los rescates son más explosivos y más rápidos. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a la víctima, generalmente la víctima está consciente, por lo que nosotros hacemos el acercamiento con un elemento de seguridad. Elemento de seguridad, ya sea torpedo o banda australiana, ¿no es cierto? Nosotros si bien estamos preparados para hacer un rescate sin elementos, si contamos con el elemento, lo ideal es no tener contacto físico con la persona, sino ofrecer el elemento, porque mientras la persona esté consciente manoteando, va a ver o va a hacer una señal o va a pedir ayuda, ¿sí? Entonces nosotros vamos a llegar rápido con el elemento y vamos a ofrecerle el elemento de seguridad. La persona va a tomar el elemento de seguridad, nosotros vamos a acomodarlo para que esa persona quede segura en el elemento de seguridad y vamos a hacer el arrastre con el elemento de seguridad, tratando de tener el menor contacto posible. Sí. Distinto es cuando la víctima ya está inconsciente. En ese caso, sí o sí, vos tenés que tener contacto con la víctima mano a mano, cara a cara. Claro. Lo que sí se recomienda, pero que ya también es una técnica de salvamento, es que la víctima siempre esté de espaldas a nosotros, sobre todo en este momento por el tema de la respiración, ¿no? Sí. Si suponete que, porque nosotros no es que estamos atados a hacer un rescate solamente si es temporada y si tenemos el elemento. Si vamos a la playa por cualquier cuestión y hay una persona que sufre un accidente y nosotros estamos ahí, vamos y lo rescatamos igual, claro, aunque no tengamos el elemento. En ese caso lo que se sugiere es dar vuelta a la víctima por debajo del agua, tomándola de la cintura, y bueno, el contacto físico va a existir y a partir de ese momento tomar todas las precauciones necesarias una vez que se sale del agua para evitar cualquier riesgo. O sea, se debe desinfectar el guardavidas, ¿no es cierto?, lavándose con agua y jabón, con alcohol, y desinfectar la ropa inclusive que usó para el momento del rescate en el caso de que haya estado vestido. Todos los elementos y todos los implementos, una vez que uno sale del agua, por protocolo deben desinfectarse. Ahora, el guardavidas que hace el rescate, en el caso de que sea una sola víctima, una vez que sale del agua deja de tener contacto con la víctima. Simplemente la saca y la recibe el personal que queda afuera. El personal que queda afuera, por protocolo, debe tener distintos implementos que debe proveer el empleador, como guantes, como barbijo, como las protecciones para tener el menor contacto posible con la víctima. Y una vez que la víctima está a resguardo, que se sabe que está bien, se evalúa si es necesario un servicio de emergencia o se la puede derivar directamente sin ninguna atención médica previa, ¿no? Claro, sí. No siempre en un rescate la víctima necesita atención médica, a veces más por el susto, se la tiene un rato a resguardo por precaución y después la víctima se va sola caminando. Sí, totalmente. Bueno, todos estos aspectos y cuestiones vinculadas a la posible temporada y los distintos protocolos lo estamos charlando con Cristian Bianchi de Sugara, donde, bueno, a través del comentario de Cristian entendemos y comprendemos algunas cuestiones puntuales que están sucediendo y que van a suceder de cara a la temporada de verano que podemos llegar a tener en caso de aprobarse ciertos protocolos. Cristian, te dejamos un abrazo muy grande, nuevamente un placer y un gusto, y estaremos charlando cerca de la fecha a ver si hay más novedades respecto a protocolos y a la actividad de la temporada. Bueno, sí, mirá, yo lo que sé ahora, lo que ya te puedo ir adelantando, es que el municipio, a través del área que le corresponde, está organizando con los guardavidas que estamos en actividad una charla con la Federación Argentina de Guardavidas, que va a dar una charla sobre lo que es el protocolo.
No obstante eso, todos los guardavidas que pertenecen al gremio van a tener la charla de protocolo que se baja a través de Nación, ¿no es cierto? Claro. Se baja a través del sindicato de guardavidas. O sea que la municipalidad está interesada. Ahora lo que falta es que se habilite el turismo. Sí. A partir de que se habilite el turismo, tenemos que empezar a organizar todo lo que tiene que ver con el trabajo en playa y todo lo que tiene que ver con la protocolarización del trabajo, siempre teniendo o partiendo de la base que tenemos un protocolo de Nación y que ese protocolo no se puede echar a menos, sino que hay que trabajar con ese protocolo bien adaptado a nuestra realidad y a nuestras playas, pero tal cual como está el de Nación. Tirar a menos es tirar a menos la seguridad del trabajador, la seguridad de la gente, no solamente la gente de Colón, sino la gente que venga de afuera. Correcto, correcto, exactamente. Bueno, estaremos entonces pendientes a esa reunión y a lo que pueda llegar a suceder de parte de Nación. Muy bien. Excelente, Gracias, Liel. excelente. Gracias a vos, Cristian. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, charlábamos con Cristian Bianchi, la persona encargada de redactar todo tipo de actas y las cuestiones puntuales, en este caso, bueno, las actividades de Sugara ligadas a la costa del río Uruguay y las actividades ligadas a nuestra ciudad de Colón con el cuerpo de guardavidas y con lo que va sucediendo de cara a lo que puede llegar a ser una temporada. Insisto con lo que decía Cristian y me apoyo en realidad en lo que dice Bianchi. Nos parece importante también analizar este contexto, la posibilidad que está generando el municipio, ¿no? De decir, bueno, vayamos para adelante, vamos a organizar una reunión, organicemos este tipo de cuestiones, pero por otro lado también la decisión final del gobierno nacional, digamos, a modo de principio, es el final parece ser el principio, es decir, la decisión que ha tenido el gobierno nacional de cerrar y que han acompañado los distintos, las distintas provincias y los distintos municipios. En este caso llegamos al cierre con la decisión final otra vez en manos del gobierno nacional, que lógicamente decidirá qué hacer con lo que es el turismo, con lo que es la temporada. Una nota que vas a poder escuchar nuevamente a través de nuestro canal de YouTube en Radio 12.